Mi nombre es Lina María Peña Páez y en esta comunicación voy a hablar sobre los resultados de mi tesis doctoral sobre el problema de la intuición en la filosofía de las matemáticas. En el libro Introducción a la Metafísica del filósofo francés Henri Bergson encontramos un capítulo titulado Intuición y Análisis. Y allí se hace una distinción entre estos dos conceptos. Afirma que llamamos intuición a la simpatía por la cual uno se transporta al interior de un objeto para coincidir con aquello que tiene de único y en consecuencia de inexpresable. El análisis es al contrario la operación que reduce el objeto a elementos ya conocidos, es decir, comunes a este objeto y a otros. Analizar consiste, pues, en expresar una cosa en función de lo que no es. Esta definición, polémica para mí, dado que mi formación en matemáticas y mi ser como docente siempre ha estado enmarcada por el análisis y los conceptos para definir lo que algo es, dejando de lado otras opciones como la percepción, la intuición e incluso los sentimientos, por no ser precisos y exactos. Pero Bergson, por el contrario, recomienda la intuición como método fundamental de conocimiento de los objetos. Lo interesante es que para el filósofo francés no tendremos una intuición mientras no se haya ganado suficiente confianza con sus manifestaciones superficiales. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, serían los símbolos, de lo que podemos inferir que la formalización y la intuición requieren una de la otra para el conocimiento en matemáticas. Otro libro de Bergson se titula La energía espiritual. Y allí él afirma que la intuición precede a la inteligencia y en particular trae un ejemplo de la historia del cálculo infinitesimal. La matemática moderna es precisamente un esfuerzo para sustituir lo ya hecho por lo que se hace, para seguir la generación de las magnitudes, para asir el movimiento, no desde fuera y en su resultado manifiesto, sino desde dentro y en su tendencia a cambiar. En fin, para adaptar la continuidad móvil del dibujo de las cosas. Es decir, el desarrollo del cálculo y sus importantes aplicaciones ha sido posible, además de esta intuición que está en el origen, por la invención de los símbolos. Nuevamente estamos hablando del formalismo, los cuales intervienen en su aplicación. La historia nos ha mostrado que un matemático tiene un problema que desea resolver. Inicialmente, la solución no es ni clara ni precisa, en términos del filósofo francés Descartes. Luego de organizar las ideas, llegará al resultado una vez que haya logrado desarrollar esta idea y expresarla de una manera tangible, perceptible a los sentidos. Puede ser en conceptos, en teoremas o en enunciados matemáticos. Y esto nos muestra la riqueza de la historia de la matemática y su relación con la filosofía. Dentro de los resultados de esta investigación que llevé a cabo, quiero resaltar dos en particular. El primero, una caracterización propia de la noción de intuición matemática como un proceso dinámico. Las lecturas realizadas me llevaron a una primera conclusión. Definir la intuición matemática no es fácil. Encontramos una amplia y diversa gama de significados, así como diferentes palabras que se usan para referirse a la intuición, como totalidad, inmediatez, infalibilidad, evidencia, inferencia rápida, algo automático, introspección, algo autoevidente, algo cierto, intrínseco, global. Pensadores como Gödel, por ejemplo, encuentran que tiene una función análoga a la que cumple la percepción en la física. Otros como Kant la entendían como la facultad por medio de la cual los objetos son directamente captados. Y estos son solo algunos ejemplos de los que encontramos en la historia. Un recorrido nos mostró que luego de la revolución copernicana, el auge de las geometrías no euclidianas y otros hallazgos permitieron que la comunidad científica cambiara su perspectiva y se condujo a una nueva mirada sobre la intuición, dejando de lado lo que se creía que era evidente, verdadera o casi que sinónimo de certeza. Filósofo moderno de la filosofía de las matemáticas, Kitcher, nos comenta que las ideas de talentosos matemáticos como Euler,
Riemann, Cauchy, Ramanujan, no surgen solamente del conocimiento de los axiomas, sino que estos matemáticos tienen la capacidad de realizar un proceso intuitivo que podría asemejarse al proceso mental que se requiere para armar un rompecabezas muy complejo o para jugar una partida de ajedrez. No se espera que el matemático simplemente vea los objetos abstractos e inmediatamente tenga una idea fructífera. Se requiere de una serie de elementos matemáticos para llegar allí. El estudio de las diferentes interpretaciones de la intuición desde la filosofía, la educación, la matemática pura, la filosofía de la ciencia, me llevaron a proponer una idea sobre la intuición, la noción de intuición matemática. Asumimos la intuición como un proceso dinámico que no puede desconocer el contexto real del individuo. No necesariamente el físico, puede ser el de los objetos de la matemática. En principio, las ideas pueden presentarse a la conciencia de manera desordenada, pero luego, gracias a lo ya conocido por el individuo, y en el caso de la matemática por los conceptos y la lógica, se convierten en un acto real y comprensible para otros sujetos. Esta transformación es el resultado del proceso intuitivo llevado a cabo por el individuo. Entenderemos que a partir de unas imágenes aparentemente difusas dadas en la mente del matemático, la intuición será el proceso que permite convertirlas en imágenes claras y distintas, que sean aceptadas por la comunidad científica e insertadas en el sistema formal de la matemática. Así, sostengo que la intuición es un proceso donde el mundo real y los conocimientos previos del individuo juegan un papel importante, es decir, la experiencia. Y en el transcurso de dicho proceso no se puede desconocer la necesidad de la lógica para formalizar los hallazgos, las teorías matemáticas, las preposiciones, que se obtienen por la intuición y al final estos procedimientos serán validados por la comunidad científica. El segundo ítem que quiero compartir es la idea, partiendo de la idea de la intuición como proceso, mostrar cómo esto se ha evidenciado en la historia, tomando dos matemáticos geniales y extraordinarios como son Henri Poincaré y Kurt Gödel. Nuestra aproximación o idea propia sobre la intuición, como es propio de cualquier matemático, debería ser probada. Esto y el hecho de que las investigaciones recientes se han interesado por el tema de la intuición en la práctica matemática nos llevan a recurrir a ejemplos de los matemáticos más grandes y exitosos de la historia. La experiencia del individuo, no solo física, sino también su experiencia matemática, juega un papel muy importante en la génesis de los conceptos más fundamentales de la matemática. No es simplemente usar la abstracción ni que se vuelva una simple manipulación de signos. Para Poincaré, el lenguaje se convierte en una herramienta esencial en la conceptualización matemática, más allá de su uso para memorizar y comunicar. Sin embargo, para el matemático francés, la práctica real del matemático requiere algo más que lógica y símbolos, y eso para Poincaré es la intuición. Inventar, dice Poincaré, consiste en elegir, y solo podemos elegir cuando tenemos una fuerte base, en este caso una base matemática, para tomar las decisiones más acertadas y llegar a las conclusiones que se requieren. El yo inconsciente le presenta a la conciencia una cantidad de imágenes que debe organizar, de tal forma que se puedan organizar para que tomen sentido y sean fructíferas en la creación matemática. Este yo inconsciente al que se refiere Poincaré no es automático. Puede discernir, elegir, adivinar, y lo hace mejor que el yo consciente, puesto que triunfa allí donde el yo consciente había fracasado. Ahora bien, el inconsciente deberá elegir entre todas las imágenes las que sean más apropiadas, y este no es un trabajo del azar ni de la mera lógica. También se incluyen los sentidos, porque solamente las imágenes más intensas llamarán nuestra atención. Así, para Poincaré, la intuición es una clase de sentimiento, el cual acompaña a la invención. Los matemáticos no inventan usando solamente la lógica. Hace falta algo más, y ese algo es un espíritu de sutileza, dice Poincaré. Nos preguntamos, ¿por qué para Poincaré la intuición no es patrimonio de todos? Todos no podemos inventar. Y se preguntaría uno, ¿por qué?
porque quien no haya nunca estado en contacto con las matemáticas, un libro, una conferencia, una clase, no tendrá ninguna base para crear definiciones y conceptos. Esto no quiere decir que no se puedan aprender. Esto es justamente lo que entendemos por intuición, un proceso. El matemático innovador concibe su idea inicial difusa, gracias a un esfuerzo máximo intelectual, el cual ha sido construido durante mucho tiempo, lo lleva a la profundidad, a la superficie, donde se materializa. Allí es aceptado por la comunidad académica e insertado en las teorías existentes. Es decir, los grandes ejemplos de los matemáticos es porque todo el tiempo están pensando en función de la matemática. No son ideas que surgen, vamos a decir, de la nada. Entonces, cuando se dice que un matemático tiene una intuición, es el resultado de muchos años de estudio que lo hace configurar de una cierta forma todos los elementos que tiene. El segundo ejemplo que vamos a tomar prestado de la historia es el de Kurt Gödel, quien es conocido en el mundo de la matemática por sus teoremas de incompletitud, que trajeron consecuencias filosóficas para la matemática. Y como se apuntan algunos autores, el hecho de llamarse teorema de incompletitud parece sugerirnos que en la rigurosa ciencia el elemento humano prevalece sobre los sistemas tan severamente precisos, los de las matemáticas, los de la física teórica, difuminándolos con nuestra propia inexactitud y subjetividad. En muchos de los escritos sobre el pensamiento y la obra de Gödel se ha asumido la intuición, principalmente como una facultad análoga a la percepción del mundo físico, y se ha catalogado como una facultad que permite interactuar con objetos abstractos. Sin embargo, encontramos que se puede clasificar de otras maneras. No solo la interpretación ampliamente estudiada, sino como una visión global, como un conocimiento no inmediato, eso podría ser la intuición para Gödel, como una fuente de los axiomas o como un hecho psicológico también. Cuando Gödel considera la intuición como una guía o una visión global, que no otorga conocimiento ni inmediato ni infalible, nos muestra una postura que implica que la intuición es un proceso dinámico, donde el mundo real y los conocimientos previos del individuo juegan un papel importante. La experiencia de los matemáticos cobra gran importancia para crear conceptos, inventar teorías o enunciar nuevas proposiciones. Si se considera la intuición matemática como una facultad, esta podrá ser aprendida y cultivada. Es obvio, tal y como dice Kitcher, que algunas mentes son más extraordinarias y han logrado lo que otros no han podido. Sin embargo, esto no implica que no se pueda educar esa facultad para conseguir mejores resultados. Para terminar esta intervención, durante la tesis quise resolver algunas preguntas. ¿Cuáles son? Una de ellas, ¿cuál es la definición precisa de la expresión intuición matemática? Más aún, ¿existe un consenso entre matemáticos, educadores y filósofos de la matemática sobre lo que es la intuición matemática? ¿Cuándo usan los matemáticos la intuición? ¿Cuál de existir sería el rol de la intuición en la epistemología de las matemáticas? ¿Cómo se relaciona la intuición y la práctica matemática? Para Henri Bergson, el trabajo intelectual en el que una persona se introduce para inventar o resolver un problema implica una idea inicial, la cual es simple, abstracta e incorpórea. Luego de un esfuerzo máximo, los resultados de esta idea se reflejarán en el mundo tangible de una manera clara y distinta. Este trabajo del doctorado fue justamente el resultado de un esfuerzo intelectual que intentó plasmar de manera clara una idea inicial que giraba en torno a la intuición matemática. Una de las preguntas que me interesaba resolver era sobre el papel que juega la intuición en la matemática. Ahora bien, al revisar la literatura existente, me encontré con que no hay una definición universal sobre la intuición matemática. De hecho, la concepción sobre la intuición depende en buena medida de cómo se aborde la pregunta y quién la responda. Y aquí encontramos una primera idea. No existe un consenso ni entre matemáticos, ni educadores, ni filósofos de la matemática sobre lo que debe entenderse por intuición. Pero esto no es un obstáculo. Esta diversidad de acepciones del término, esta riqueza de interpretaciones, llevó a plantear una definición propia de intuición. Es importante reconocer que gracias a la intuición tenemos nuevas situaciones sobre las que podríamos conjeturar. Usamos esquemas conceptuales extraídos de la experiencia sensorial, gracias al intelecto limitado por el lenguaje e influenciado por la acumulación de fuentes de un patrimonio cultural y científico.
Nuestro primer gran objetivo conseguido fue aproximarnos a una caracterización propia de la intuición matemática, entendiéndola como un proceso dinámico que está relacionado con la experiencia, con los conocimientos del matemático que intuye y finalmente que requiere de las matemáticas formales para validar sus creaciones. Este objetivo fue logrado luego de la revisión no solo de sus diferentes definiciones, las de intuición, sino al revisar algunos ejemplos de la historia de la matemática, que es una fuente de la práctica de los matemáticos. Tomamos por ejemplo, las ideas de Poincare y Gödel, como los poníamos anteriormente. Al leer las obras de esos pensadores, nos encontramos con el uso de la expresión intuición matemática cuando hablaban de sus descubrimientos. Y con ello un segundo objetivo, mostrar la historia de la ciencia como una fuente inagotable de las ideas propias de la filosofía de la ciencia. Muchas gracias. En esta fecha conmemorativa al Día de la Biodiversidad, quiero con ustedes compartir este trabajo que se ha venido desarrollando, en el cual se hace un eco fundamental al componente bioético. Desde allí entendemos nosotros cómo la biodiversidad pues ya nos menciona la vida en sus diferentes acepciones, en sus diferentes espacios, en su diferente valor. Y lo potencia aún más el concepto de bioética, en el cual encontramos que el bios, con esa etimología griega, ya nos representa a nosotros un punto de referencia como condición humana, como condición racional, en el cual entendemos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que está en nuestro contexto. Por eso he titulado esta intervención Educación ambiental, una filosofía de vida. De manera tal que podemos entender que cuando nosotros hacemos mención a esa categoría de educación, no solamente nos estamos haciendo mención a transmitir conocimientos, sino a entender cómo es fundamental hablar de una formación. Si bien es cierto, podemos entender que hay una transmisión de contenido, hay unos referentes, unos autores, unos argumentos que hay que estructurar, hacer mención y compartir para el intelecto de los oyentes, pero es importante entender cómo este concepto mismo formativo debe ir más allá, debe trascender. Y por eso en este trabajo, Educación Ambiental, una filosofía de vida, quiero partir por entender cómo ya el mismo espacio que plantea la educación y que plantea la bioética misma son dos categorías que se articulan para hablar del valor de la vida. Y les hacía mención hace un momento de cómo esa raíz bio ya nos va a nosotros los seres humanos centrándonos en qué valor le doy yo a la vida. Y por ende, cuando nosotros hablamos de la bioética, hacemos referente precisamente al cuidado que se tiene en sus diferentes momentos, acepciones, la vida misma. Se valora mismo la vida del ser humano, pero se valora la de la especie arbórea y también la de la especie animal. Es decir, que nosotros estamos rodeados en un contexto en el cual todo lo que gira a nuestro alrededor es ser vivo. Entendemos nosotros que en este trabajo está establecido cómo a la luz de un proceso de formación se va obteniendo que el estudiante de educación superior se acerque más a obtener una conciencia no solamente en la formación de su ser profesional, de su disciplina, sino de entender cómo hay una precisión de la información en la cual se reconoce y se reconoce como un ser vivo que está al servicio de una comunidad
desde un determinado saber. Es por eso que nosotros en este espacio nos damos a la tarea de consensuar el proceso que lleva el estudiante, de acompañarlo, de precisar. Y precisamente se habla de educación ambiental porque a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta cómo el tema ambiental ha sido allí un referente dentro de lo que conocemos nosotros como una necesidad. Ya desde 1972 en Suecia, con la cumbre de Estocolmo, nos hacían una mención importante a un pare en la humanidad y entender cómo hay unas dificultades ambientales. 20 años después viene la cumbre de Río de Janeiro, en el cual entendemos que esa problemática sí permanece ahí, ha estado ahí, y las cosas y las soluciones que se han planteado para mitigar esa problemática ambiental, pues de una u otra forma no han surgido el efecto que debería haber tenido. Así se pasa por diferentes momentos, diferentes cumbres, en lo cual se reúnen líderes de varios países, 170 para ser más exactos, en el cual exponen sus problemáticas específicas, contextuales, pero en lo cual se llega a la misma conclusión: hay que hacer algo. Finalmente, ¿qué se está haciendo? Lo que busca ese trabajo es hacer el llamado a la conciencia de ese profesional, de ese futuro profesional, en el cual, de una u otra manera, su formación, como lo es en la arquitectura, como lo es en la ingeniería civil, como lo es en el derecho, como lo es en ingeniería química, en ingeniería ambiental, en ingeniería de alimentos, diversos profesionales ya tienen una responsabilidad. A partir del 2015 estamos nosotros hablando de la aparición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ¿de dónde parte ello? Parte de entender que antes de estos ODS se habla de unos objetivos de un movimiento. Es decir, hay que movilizar los diferentes países, los diferentes escenarios para generar y crear algo diferente frente a lo que conocemos nosotros como una solución a unas prácticas ambientales en las cuales no estamos llevando de manera coherente. De esta manera, nosotros ya hoy reconocemos la importancia y la existencia de esta ruta de trabajo que los ODS es lo que plantea, una ruta de trabajo, en lo cual se genera unos temas específicos para asimismo centrar la posibilidad de proponer algunas soluciones a mitigar este impacto ambiental. Hoy día nos damos cuenta cómo transversalmente se recoge el concepto mismo bioético, cuando ya lo plasmaba sobre finales del siglo XIX Van Potter, Aldo Leopold, Frijars, donde reconocen que el ser humano tiene una relación directa con la naturaleza. Y es esa relación la que este trabajo que hoy se está presentando permite imponer y permite acompañar un proceso formativo en el cual el estudiante se está nutriendo de esa necesidad ambiental que hay, pero sobre todo se está llevando como filosofía de vida algo que únicamente no se queda en el aula de clase, sino que tiene que traspolar, tiene que exteriorizarse. Por eso la bioética misma, al ser propositiva, genera una cercanía y genera un compromiso en el cual sí o sí el estudiante en formación, el futuro profesional, debe de acoger y debe de asumir con rigor, con responsabilidad, el principio de autonomía, es decir, hacer propia una casa común
en el cual se reconoce que todos hacemos parte de ello. Por consiguiente, hay pequeños espacios, pequeños jornadas de sensibilización dentro del proyecto, de reforestación, de intervención en alguna comunidad específica, en donde sí o sí esa parte ambiental, el estudiante se va creando conciencia. Y es allí donde toma valor el título que le hemos dado a este trabajo: Educación ambiental, una filosofía de vida. Porque finalmente el estudiante lo que busca con estos espacios, con este acompañamiento, es entender que su filosofía de vida debe ser una filosofía responsable, debe ser una filosofía autónoma, pero también debe ser una filosofía respetuosa del espacio en el cual yo, como ser humano, hago parte de un contexto determinado, de un hábitat, y ese hábitat que tiene un modo de vida. ¿Cómo intervengo yo en ese modo de vida sin alterar su realidad, sin alterar su paso a paso, sin alterar esos diferentes contextos, como lo es la flora, como lo es la fauna, como lo son las especies arbóreas nativas de cada lugar, entendiendo que dentro de nuestra articulación entre la educación, entre la bioética y entre la filosofía, tenemos bastantes escenarios y puntos en común para asumir un reto, para asumir el reto de formar a los estudiantes de educación superior, por supuesto no siendo los únicos, pero el contexto en el cual estamos haciendo mención en este espacio es estudiantes de educación superior, para asimismo consolidar una toma de conciencia y una toma de cambio comportamental. Y nos damos cuenta precisamente que la bioética, al hablar de un comportamiento de la vida misma, ya nos está dando la herramienta fundamental y esencial, que es entender que nosotros hacemos parte de ese hábitat, y al hacer parte de ese hábitat debemos involucrarlo en nuestra realidad y en nuestro diario vivir. Pero quiero finalizar estos minutos con la siguiente pregunta: ¿es únicamente solución para la parte ambiental el entender que necesitamos un cambio, o realmente es ese cambio que parte del ser humano, en el cual debe tomar conciencia que su alrededor es un hábitat en el cual tiene que preservar, conservar y cuidar, para que las futuras generaciones tengan y puedan disfrutar algo de espacio verde? Hoy nos damos cuenta que este desafío ya genera incertidumbres. Hoy día nos encontramos en racionamientos de agua, de energía, pero hay espacios de nuestra geografía nacional que no entran en ese racionamiento porque no han tenido ese espacio energético y no han tenido esa oportunidad de una fuente hídrica directa. Nos damos cuenta cómo allí se crea finalmente la razón de ser de este trabajo: consolidar y construir esa filosofía de vida. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Álvaro Orlando Cortés Rodríguez. Voy a presentar una ponencia sobre el análisis del transhumanismo en sus inicios desde una perspectiva. Entonces, lo primero que debemos decir es que esta ponencia pues, hace parte también de una investigación doctoral que estoy realizando en la Universidad San Buenaventura. Entonces, en cuanto al transhumanismo, podemos decir que es un movimiento que surge formalmente en 1951, cuando Julian Huxley lo define en las siguientes palabras: es una filosofía basada en la idea del intento de la humanidad
superar sus limitaciones y acceder a una fruición plena, esto es, a la realización del desarrollo individual y social entendidos como procesos de autotransformación. Esta, digamos, es la primera definición formal, pero el transhumanismo, digamos, se venía gestando desde unas décadas anteriores. Por ejemplo, en 1939 el francés Jean Cousteau dictó una conferencia centrada en el transhumanismo. La conferencia estaba titulada de la siguiente forma: Condiciones de equilibrio del hombre y del mundo, resumen del transhumanismo, consecuencias morales y estéticas. Aunque no se tiene muy clara la temática que trató el francés Cousteau, sí hay una coincidencia entre la definición de Huxley y la ponencia de Cousteau, y esta se centra en la parte moral. A partir de la lectura de Julian Huxley podemos ir pensando ya en un imperativo moral en cuanto a que se buscaba el perfeccionamiento individual y social. Este sería como tal el imperativo del transhumanismo, el perfeccionamiento individual y social. ¿Centrados en qué? Digamos, en la parte biológica, en el cuerpo humano. Y aquí entonces empiezan a suscitarse algunas discusiones éticas. Entonces, la primera discusión ética que podemos ver en el transhumanismo la plantea la generación Huxley, empezando por el abuelo Thomas Henry Huxley, después sus dos nietos, Julian Huxley y Aldous Leonard Huxley. Estos autores van a intentar responder la siguiente pregunta, digamos, que nosotros planteamos: ¿es éticamente correcto perfeccionar al individuo humano y la sociedad? Thomas Henry Huxley, por un lado, sostiene que no es éticamente correcto optar por el perfeccionamiento, ya que tendríamos una visión del más apto. Esta visión del más apto proviene, digamos, de las ciencias biológicas, de la teoría de la evolución, que decía que había una lucha entre los individuos, y una lucha del más fuerte, digamos, y de estos individuos con la naturaleza o con el ambiente. Entonces, el más apto era el que lograba sobrevivir, era, digamos, como el más fuerte, el sano. Entonces, Thomas Henry Huxley se da cuenta que si intentamos perfeccionar el individuo y la sociedad, pueden verse resquebrajadas las relaciones humanas. Emocionalmente hablando, él lo denomina esto empatía, se terminarían desvirtuando las relaciones de empatía dentro de la sociedad, y esto iría en detrimento de la misma sociedad. Entonces dice, en última instancia, Thomas Henry, se puede ejercer una selección indirecta, ¿sí?, basados en la educación, la política y la moral, pero no una selección directa en donde terminaríamos por prescindir de ciertos individuos, y al hacerlo terminaríamos, digamos, desvirtuando esos lazos de empatía entre los individuos de determinados. Posteriormente viene Julian Soret Huxley, quien plantea que es éticamente correcto ejercer la selección directa, es decir, seleccionar los individuos, sobre todo prescindiendo de aquellos enfermos, el exceso de niños, para así ir perfeccionando la sociedad. Y esto se debe hacer siempre y cuando se sustente científicamente o se sustente en el conocimiento científico. Entonces, en última instancia, Julian Soret Huxley aboga principalmente por una eugenesia positiva. Es decir, la eugenesia positiva tiene que ver con atacar, digamos, el defecto o la enfermedad del individuo, más no prescindir del individuo. Pero si la ciencia no alcanza a solucionar, digamos, la enfermedad o el defecto físico del individuo, entonces sí se debe prescindir del individuo como tal, y se debe entonces realizar una eugenesia negativa o selección directa de estos individuos para, digamos, prescindir de ellos.
Por último, Aldous Leonard Huxley sostiene que no es éticamente correcto perfeccionar al individuo y la sociedad mediante mecanismos científicos o la tecnología. ¿Por qué? Porque estas dos visiones, tanto científica como tecnológica, reducirían la realidad, digamos, a simple mecanicismo en donde no se contemplaría, digamos, la belleza, no se contemplaría, digamos, la naturaleza con un sentimiento de amor hacia la naturaleza, sino que estaríamos más bien involucrados en una perspectiva de conocimiento y de dominio que en última instancia terminaría, digamos, resquebrajando, digamos, las relaciones humanas y nuestra relación con la misma naturaleza. Entonces dice, se debe mantener una relación armoniosa con el cosmos y con los seres humanos y con todas las seres de la naturaleza, con lo que podríamos decir que debe primar el amor, digamos, en esa contemplación de la naturaleza y de los seres, y no, digamos, el dominio o el conocimiento científico de esa naturaleza. Entonces, esta, digamos, sería la primera discusión ética en torno al perfeccionamiento del ser humano. Posteriormente viene un segundo periodo que no es propiamente científico, sino que es tecnológico. Y encontramos en tu principal representante, F.M. Sfandiari, quien sostiene que no solamente se debe perfeccionar el individuo y la sociedad, sino que se deben superar las limitaciones biológicas, sociales y ambientales. Entonces, se puede utilizar la tecnología para ir perfeccionando, digamos, el cuerpo. Por ejemplo, él plantea que se puede ir, digamos, reemplazando algunos órganos corporales con, digamos, tecnología cibernética o robótica. Y de esa manera ir reemplazando partes hasta suplir totalmente el cuerpo e incluso quedarnos con solamente lo propiamente humano. Ni siquiera Esfandiari ve en el cerebro lo humano, sino que dice que lo propiamente humano sería la mente. Entonces, esta mente puede prescindir de lo material para ir, digamos, relacionándose con diferentes tipos de cuerpo. No solamente el cuerpo biológico, sino que puede transferirse la mente, por ejemplo, a un ordenador o puede buscar otro tipo de sustento material. En última instancia, digamos, Esfandiari sostiene que la mente es lo que realmente nos hace humanos, porque la mente no es mecánica y si hay algo mecánico en la mente, esto también puede ser reemplazado por la tecnología. Entonces, ¿qué es lo propiamente humano? Pues aquello que busca el placer. Y la mente tiene esa capacidad, entonces dice, de fluidez. La fluidez mental permite ir de un sustento material a otro hasta hacerse uno, dice finalmente Sfandiari, con el cosmos, hasta unificarnos con el cosmos, hasta que la mente se unifique con la realidad material cosmológica y sea eterna y permanezca, digamos, viviendo estas experiencias placenteras en ese fluir por el cosmos. Entonces, eso, digamos, sería en última instancia el objetivo de Sfandiari: superar las limitaciones biológicas, sociales y ambientales para trascender al cosmos. Entonces, en ese proceso es preciso controlar el cosmos, controlar la materia, controlar lo biológico para finalmente ir reorganizándola y que la mente pueda ser capaz de, en última instancia, prescindir de eso que ordenó y que dominó. Entonces, de esta manera, digamos, planteamos los inicios de este movimiento transhumanista a partir de sus discusiones éticas, ¿cierto? En si es ético o correcto perfeccionar el individuo humano y la sociedad. Entonces, no siendo más, esta sería entonces nuestra ponencia. Esperamos que esto sea como un inicio, digamos, para introducirnos al transhumanismo y empezar a plantear, digamos, algunas posturas éticas que nos pueden ayudar, digamos, a, digamos, entablar ciertos diálogos críticos con el transhumanismo.
Bueno, muchas gracias. Entonces esta sería mi ponencia. Muy amable. Me llamo José Francisco Gómez Rincón, soy doctor en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón, y mi contribución a la revista de Filosofía, Teoría y Práctica es un artículo titulado Les limitacions del principi d'autonomia en bioética, una reflexión desde la teoría republicana de la libertad. Es un artículo escrito en catalán en el que abordo cómo, desde una perspectiva republicana, el actual modo de aplicar el principio de autonomía en bioética, basado en la concepción liberal de la libertad, es ineficaz e ineficiente a la hora de empoderar a los sujetos, a los pacientes, de su propia enfermedad, ¿no? A la hora de permitirles tomar decisiones críticas a la hora de enfrentar sus tratamientos. Para hacer esta crítica me he basado tanto en el pensamiento republicano, desde el que se entiende la libertad desde una perspectiva de no dominación, como en el pensamiento feminista, realizando un análisis crítico de un caso clínico expuesto por el profesor Diego Gracia, especialista español en bioética. Básicamente, y en líneas muy generales, en el artículo lo que se defiende es que la concepción del sujeto humano liberal supone una contrapisa, una limitación muy importante a la hora de que los pacientes podamos ejercer el principio de autonomía. Esto es así porque esa concepción del ser humano, de raigambre liberal, ese yo desencarnado que la tradición liberal considera que es el ser del hombre, no tiene en cuenta, como pone de relieve el pensamiento comunitarista de Alasdair MacIntyre u otros, o el propio republicanismo, que el ser humano es un ser que se forma en comunidad. No somos mónadas aisladas, no somos yos desencarnados, sino que somos seres sociales que toman conciencia de sí mismos y se educan en un marco cultural. Y eso condiciona nuestras concepciones sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos hacer en un caso, cómo debemos comportarnos. En el caso clínico expuesto, esto se ve claramente cuando una mujer acude aquejada de una enfermedad a su centro asistencial. Y bueno, pues en el transcurso del proceso clínico se descubre su enfermedad, y que la cura para ella puede ser o una cura definitiva mediante una intervención quirúrgica, o un tratamiento farmacológico que, si bien no curaría su dolencia, sí que le permitiría llevar una vida más o menos normal. Este caso nos habla de una mujer ama de casa que opta por este tratamiento farmacológico frente a la operación. Es una aplicación brillante desde un punto de vista liberal del principio de autonomía, porque es una decisión que toma la mujer. Sin embargo, desde un punto de vista republicano y feminista, hay serias dudas de que este principio esté bien aplicado en este caso. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta que esta paciente podría estar siendo sometida o estarse viendo sometida a los roles de género tradicionales que le hacen poner a su familia, es una ama de casa, dedicada por completo al cuidado de marido e hijos. Bueno, pues estos roles de género tradicionales la hacen anteponer el bienestar de los demás al suyo propio. Unos roles de género que en definitiva lo que impiden es que esta mujer, esta paciente, sea dueña de sí misma. Entonces, esto sirve para mostrar cómo esos condicionantes sociales que el liberalismo no tiene en cuenta a la hora de aplicar el principio de autonomía, no copan todo el espectro humano. Y esto impide poder hablar con propiedad de un paciente que sea dueño de sí mismo a la hora de tomar decisiones trascendentales sobre su propia vida y cuerpo.
Frente a esta situación, lo que se propone en el artículo como solución a este problema, partiendo también de la teoría republicana y feminista, es una educación para la salud que permite, desde los primeros estadios educativos, que permita a las personas, a los sujetos, ser conscientes de que su libertad, o de que más bien de que su ser está siempre condicionado por toda una serie de elementos sociales, configurados socialmente, que determinan en cómo se tienen que comportar en cada caso. Hablamos de una educación para la salud que permita, por ejemplo, a la mujer del caso clínico, a la paciente del caso clínico, observar cómo los roles de género condicionan sus decisiones y en base a ese conocimiento ser capaces de tomar una decisión verdaderamente autónoma desde el punto de vista republicano como esa libertad como no dominación, no dejarse dominar ni por las circunstancias sociales en las que se vive, ni por el entorno cultural, ni por el entorno social, ninguna, simplemente ser verdaderamente libres para ser señores de uno mismo y poder decidir qué es lo que tiene que pasar con nuestro cuerpo y con nuestra salud cuando debemos ir, cuando nos vemos obligados a ir al médico, recurrir a los sistemas sanitarios porque lo necesitamos. Defiendo en el artículo que desde esta perspectiva el principio de justicia de la bioética obliga a los estados y a los poderes públicos a invertir en este tipo de educación para la salud para hacer posible el real y efectivo cumplimiento del principio bioético de autonomía, superando las limitaciones detectadas en su vertiente liberal, apostando por una vertiente un tanto más republicana que no esta perspectiva liberal a todas luces insuficiente. Reciban un saludo muy especial desde Miami. Soy Javier Herrera, candidato doctoral en Filosofía de Liderazgo en Educación de Kaiser University. Es un gran honor estar aquí en el tercer Congreso Internacional de Filosofía Teórica y Práctica. Congresos como este son muy oportunos porque dan muestra de que, aún con tantos conflictos alrededor del mundo, hacer educación es posible. Mientras unos utilizan armas en guerras y otros gritan discursos de odio al interior de las universidades, nosotros utilizamos la educación como el arma más poderosa para cambiar el mundo, como bien lo expresó Nelson Mandela. Sean o no justificables los conflictos, hay muchos seres humanos involucrados. Pero ¿nos hemos preguntado de dónde se originan los conflictos? Un pensamiento citado como anónimo dice que hay tres clases de personas en este mundo: personas que hacen que las cosas sucedan, personas que observan lo que sucede y personas que se preguntan qué sucedió. En el momento actual, personas y países forman parte de uno de estos grupos, unos como causantes de los conflictos, otros que los ignoran y otros como simples observadores preguntan por simple curiosidad o con la intención de expandir la noticia, principalmente en las redes sociales. Lo mismo se aplica a la educación. Es realizada por personas, unos que deciden formar personas, otros que elaboran las políticas educativas y observan que se cumplan, y otros que la ignoran o la cuestionan. El periodista español Guillermo Altares decía que iniciar una guerra es un trabajo muy prestigioso con una larga y gloriosa tradición de muchos pretextos para desatar conflictos y que sus consecuencias son imposibles de controlar e imaginar. Cierro comillas. Por su parte, la historiadora Margaret Macmillan escribe que las causas de una guerra pueden parecer absurdas o incoherentes, pero detrás de ellas a menudo hay disputas y tensiones mucho más profundas. A veces, una chispa es todo lo que se necesita para prender fuego a una gran cantidad de madera. La Biblia nos revela cuál es esa chispa, y cito de la Epístola de Santiago. ¿Cuál es el origen de las guerras entre ustedes?
Bueno, dicen las escrituras, ustedes tienen un ejército de malos deseos en el fondo de su alma y por envidia matan para conseguir lo que quieren. Los grandes discursos se hacen con palabras, pero las palabras son una llama de fuego. Una sola palabra puede incendiar un bosque entero. Cierro comillas. Por eso concluye la historiadora y cito: pocas cosas en la historia son inevitables. Fuerzas, ideas, prejuicios, instituciones y conflictos son factores importantes, pero no consideran a los individuos en cuyas manos estaba decir: sí, adelante, comencemos una guerra, o decir: no, paremos. Las guerras son declaradas y prevenidas por seres humanos, pero por sobre todo las sufren. Y cierro comillas. Pues también los maestros y los estudiantes son esos seres humanos que se ven afectados por los daños colaterales que provocan las guerras y los conflictos. La educación sufre, las construcciones educativas caen, los maestros no podrán ser reemplazados porque ya no hay dónde enseñar. Igualmente, los estudiantes no tienen un lugar para tomar sus clases. Los maestros y estudiantes que quedan han tenido que dejar sus sueños de lado para integrarse al conflicto por su deber patriótico, por su lealtad nacional, por escapar o porque no hay otra opción. Muchos maestros y estudiantes han caído y de ellos no se hace mención. ¿Quién los recuerda? Hoy, en este día, cuando hago la grabación de este mensaje, se celebra en Estados Unidos Memorial Day, o el día de recordar y honrar a los soldados caídos en las guerras y a quienes han sobrevivido. Este día ha inspirado esta reflexión. Somos conscientes de que la sociedad ha venido en una creciente crisis de valores y a la honra no se le da mucha relevancia, razón por la cual es que quiero dejar a su consideración la presente reflexión. Hacer memoria es reconstruir un pasado común. El pasado solo existe en la medida en la que es traído al presente como un relato, a través del cual podemos ser conscientes de que la memoria del otro no solamente es importante por dar cuenta de lo vivido, sino por explicar por qué y cómo vivimos nosotros. Hacer memoria es un acto de honra, y la honra es una virtud muy valiosa. La honra es estima y respeto de la dignidad propia. Es expresar una buena opinión y una demostración de aprecio por la reputación adquirida por la virtud y el mérito de otra persona. Es una demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Si bien el maestro o el estudiante caído no están presentes, sus familias sí lo están y merecen escuchar la honra merecida de sus familiares. Los conflictos en Oriente pueden parecernos distantes desde el Occidente, así como los del norte vistos desde el sur. Pero es que la educación es una, a nivel global es una, y sufre. Nunca caerá, pero los caídos merecen que hoy sean recordados, que hagamos buen uso de su legado, y que, en su nombre, sigamos haciendo esfuerzos por impulsar principios, valores y conocimiento en los niños y jóvenes de hoy para beneficio de las próximas generaciones. Insisto en que, in memoriam, los caídos y los sobrevivientes también merecen una palabra de gratitud. Los maestros por la enseñanza que impartieron en vida y los alumnos por recibirla. Como dijo el profesor Randy Pausch en su libro La última lección que, abro comillas, demostrar gratitud es una de las cosas más simples, aunque poderosas, que los seres humanos pueden ofrecerse unos a otros. Por tanto, se debe retomar el perdido arte de las notas de agradecimiento. Y cierro comillas. Entonces, a la honra se agrega un nuevo valor, la gratitud. Esos niños y jóvenes de hoy y las instituciones educativas enfrentan otros tipos de conflictos, en el aula y fuera de ella. Estos son la inequidad social, la pobreza, el hambre, las crisis familiares, los bajos salarios de los maestros, la migración, los desplazamientos forzados, la corrupción, la violencia, el acoso, el tráfico de drogas, la trata de personas, la discriminación, la explotación por trabajo infantil y los planes de estudio inadecuados que no preparan al estudiante para enfrentar la vida universitaria y mucho menos para su futuro laboral cuando se gradúen.
Tanto los docentes como los estudiantes necesitan desarrollarse en un ambiente de paz para promover una educación de calidad, como indican dos de los objetivos más importantes de la Agenda 2030 de la UNESCO, complementado por una buena planeación de desarrollo social. Sean estos objetivos del agrado de unos y el rechazo de otros. Así lo expresa el doctor Luis Alberto Moreno en su extraordinario libro del 2022 titulado Vamos, 7 ideas audaces para una América Latina más próspera, justa y feliz. Y cito, abro comillas, de cara al futuro, creo que uno de los mayores riesgos para la recuperación de América Latina es algo que antes era nuestra mayor fortaleza, las instituciones educativas. Es cierto que en algunos países la calidad de la educación que reciben los estudiantes es desigual, y también lo es que la universidad ha impuesto a muchos de ellos una deuda muy elevada, algo que ha dado pie a controversias políticas. Y concluye el autor, pero en general creo que este aumento tanto del predominio de la educación como de la importancia que le damos puede transformar la realidad. Y cierro comillas. En la búsqueda de soluciones es necesario pensar en dos enfoques: en el momento social y educativo presente, sin desconocer el conflicto, y en una sociedad posible y deseada que se construye en medio del conflicto hasta la salida de este. En otras palabras, es definir la clase de sociedad que necesitamos para modelar la educación que queremos para los docentes, los estudiantes y el sistema educativo en conjunto. Lo que se propone aquí es la necesidad de que el docente se levante como un líder resiliente, capaz de sostener en alto el estandarte de la educación en señal de victoria sobre los conflictos. El docente no se puede sentir limitado por las políticas educativas gubernamentales, sino que corra una milla extra con pasión por su profesión. Que este líder pueda estimular y desafiar al estudiante para que se desenvuelva en la sociedad de acuerdo con lo que él puede aportar y lo que la sociedad misma necesita. Para lograrlo, el docente necesita desarrollar las habilidades que le permitan formar a estudiantes en valores, con poder de decisión, autorreflexión y pensamiento crítico, que puedan encontrar su propósito y su función en la sociedad del siglo XXI con proyección al futuro. Por su parte, el gobierno debe darle prioridad a la educación, asignando recursos para salarios justos, abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional con los avances tecnológicos actuales y a futuro, y, entre otras, diseñar propuestas atractivas para estudiantes que deseen ser docentes profesionales. En conclusión, la educación desempeña un papel importante en varios de los factores que construyen resiliencia de los conflictos en las sociedades. La educación tiene el potencial de enseñar, además de conocimiento, nuevos valores, actitudes, habilidades y comportamientos. La educación puede ayudar a reducir polarizaciones económicas, sociales, culturales y étnicas. La educación debe conducir a construir una cultura de diálogo en vez de una de violencia. Es decir, que las instituciones y los sistemas educativos tengan un papel constructivo. Estamos en capacidad de provocar intencionalmente unos nuevos efectos colaterales sobre la educación, pero positivos, que superen los conflictos y construyan una sociedad mejor. Una sociedad integrada por mejores personas con altísimos estándares morales y profesionales que promuevan una verdadera cultura de paz y una educación de máxima calidad. Es tiempo de unir esfuerzos y ayudarnos mutuamente. Quizá alguien nos recordará en un próximo Memorial Day. Muchas gracias.